Le damos la bienvenida al segundo panel que va a hablar de sostenibilidad y responsabilidad empresaria, transformando las compras. Moderando el segundo panel, Fernando Pasarelli, coordinador de valor de RSE más competitividad. Acompañándolo como disertantes, Belén Solesi, gerente de Market Nutrition de Argentina y Chile de Unilever, y Martín Gasparini, senior manager de PepsiCo. Bueno, muy buenos días. Un gusto estar aquí. ¿Se escucha? Hay que encender ahí. Ahí está, ahora sí. Decía, muy buenos días, un gusto estar aquí con colegas, con profesionales jóvenes. Yo soy un ex JP, así que bueno, vamos a poder tener visiones complementarias de esta gran temática que nos ocupa, que nos convoca en la mañana de hoy, que es el tema de la sostenibilidad, la responsabilidad empresarial y su relación con compras. Una mix bastante desafiante, ¿no? Bastante desafiante. Agradecer a Carlos, a Otto, a la comisión directiva de la asociación por convocarnos y tener la confianza en nosotros para el tratamiento de este tema. Y bueno, ya fueron presentados Belén y Martín, ambos referentes de compras en la firma de Unilever, de Belén, y PepsiCo en el caso de Martín. Así que va a ser un gusto poder intercambiar con ellos. Cada vez que nosotros tomamos contacto con esta temática, con este cruce entre sostenibilidad y cadena de suministros, por así decir, nos encontramos con empresas y organizaciones muy diversas, diversas de toda diversidad, diría yo, ¿no? Hay realidades muy distintas, a pesar de que sean empresas de un mismo rubro. Yo tengo la posibilidad de trabajar en 16 años ya en 45 empresas de distintas industrias, justamente promoviendo la temática de sostenibilidad en las cadenas de suministros. Y uno se encuentra con muchas realidades muy distintas, como decíamos, ¿no? De todo punto de vista. Dos cosas que siempre miramos a la hora de empezar a trabajar. Por un lado es el grado de madurez que la empresa tiene en su relacionamiento con su cadena de valor. Cuán integrada está, cómo trata a sus proveedores. Bueno, hay todo un perfil, diría yo, involucrado con esa mirada, con la mirada justamente del nivel de madurez que hay. Y un segundo término es la ambición también. ¿Qué ambición tiene el liderazgo de esa empresa u organización en cuanto a trabajar en las temáticas de sostenibilidad justamente en su cadena de suministro? Y de este tema de la ambición se desprenden tres temas esenciales para mí, que uno es lo que tiene que ver con el alcance de trabajo que se va a hacer. Todos ustedes saben que generalmente uno se enfrenta a universos de proveedores y contratistas en altísimo número, ¿sí? Son cantidades muy grandes de actores, con mucha diversidad ahí adentro, y bueno, es todo un desafío y una decisión por dónde comenzar a trabajar allí, ¿no? El otro también aspecto es la profundidad, cuán profundo queremos trabajar. Nosotros generalmente recomendamos trabajar por tramos, por ciclos, no pretender comer el pastel todo junto porque nos va a caer mal, digamos. Esa es una clave que siempre tratamos de promover. Y el otro es el timing, ¿no? La idea esta de cómo avanzar esos procesos, digamos, cómo llevarlos adelante. Y antes de preguntarte, Belén, sobre tus apreciaciones, sobre cómo se fue integrando, digamos, esta temática dentro de la compañía, me gustaría plantear un par de mitos, ¿no? Que estaría bueno que
por ahí uno los trate en este lugar. Y uno es que sostenibilidad no es, digamos, un sinónimo de perfección, ¿sí? Estamos hablando de un camino, estamos hablando de un proceso que tiene que ver con mejora continua, que por definición no termina nunca, siempre se puede mejorar. No vamos a hablar de casos de éxitos aquí, vamos a hablar de casos inspiradores, en todo caso, si es que alguno de los casos les puede inspirar a ustedes algo en el desarrollo profesional que están llevando adelante. Yo creo que esta mirada ayuda mucho porque da oxígeno a lo que uno puede contar. Y es un desafío siempre pensar en sostenibilidad en mercados como en los que nosotros estamos, en donde, bueno, la crisis hace su trabajo todos los días para llevarnos siempre a lo urgente y dejar para pasado mañana lo importante, ¿no es cierto? Muchos dicen, bueno, en este nivel de crisis yo no puedo dedicarme a esto, y otros dicen, bueno, llegamos a este nivel de crisis porque nunca nos dedicamos a esto, ¿no? Siempre postergamos los cambios de fondo, los cambios culturales, y porque postergamos los cambios culturales después nos pasan las cosas que nos pasan. Las dos cosas pueden tener parte de la verdad, ¿no? Así que, pero es interesante plantearlo en esos términos para que, bueno, creo yo pasemos un rato ameno y también podamos conocer cómo compañías como Unilever y PepsiCo están viviendo esa experiencia de integrar sostenibilidad en su día a día. Así que, Belén, adelante con tus apreciaciones sobre cómo viven este proceso en vuestra compañía. Muy bien, bueno, muchas gracias, Fernando. Un gusto a todos. La realidad es que sí, es como comentás, Fernando, es un camino, digamos que hay que transitarlo. Unilever como compañía tiene una cultura organizacional muy potente, muy fuerte, que impulsa todo lo que es la agenda de sustentabilidad a lo largo de los años. Digamos, independientemente de la crisis que vivimos acá en Argentina y lo vivimos a diario, tenemos este impulso, digamos, cultural muy fuerte, donde sabemos que tenemos que ayudar a generar esta transformación. Somos una compañía grande, donde tenemos, digamos, un desafío muy grande, que es cómo podemos agregar valor en la agenda de sustentabilidad y de sostenibilidad, y cómo hacemos para generar un efecto virtuoso en la industria en su totalidad, ¿no? Entonces, en muchos casos tenemos la enorme responsabilidad de ser los pioneros en esta agenda y cómo hacemos para impulsar a nuestros proveedores, que tal vez son proveedores que son pequeños, medianas empresas, algunas de ellas, otras tal vez son compañías más grandes, pero cómo hacemos para digamos, compartirles, capacitarlos, instruirlos, educarlos y demostrarles que este es el camino para lograr, digamos, un resultado más del mediano y largo plazo. ¿Sí? Interesante, se rompe un poco esta idea de pura dependencia, ¿no? Intenta ir en ese camino el relacionamiento de nueva generación con proveedores. O sea, evidentemente los proveedores son necesarios para que el sistema funcione, esto es una obviedad. Queremos hacer dinero, pero no de cualquier modo, no a costa de cualquier cosa, y empezar a cuidar algunas relaciones, algunas vinculaciones con actores claves dentro de nuestro esquema para que el crecimiento sea virtuoso, ¿no? Y no sea, como se dice coloquialmente en la frase, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Esta idea de decir, sacrifico, digamos, a mis proveedores con tal de hoy tener una ganancia, pero en el mediano y largo plazo sé que eso no va a ser sostenible. Justamente un poco de ahí viene. Nosotros usamos la frase, dime cómo compras y cómo contratas y te diré cuán sostenible eres. Si una empresa se autopercibe y se autopresenta como sostenible o sustentable en cualquiera de las variantes, y bueno, debiera pensar cómo es el proceso de abastecimiento y compras y llevarlo a un
proceso virtuoso, justamente. Martín, un poco de tus apreciaciones sobre esto antes de que luego nos cuentes un poco en la presentación lo que van haciendo. Fernando, gracias. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Un gusto estar acá en este día especial y con todos los equipos de compras aquí presentes. Bueno, un poco comentando lo que dice Belén, ¿no? Creo que es una agenda que tenemos que comenzar a transmitir a muchos proveedores. Trabajamos en muchos casos con otras compañías multinacionales que los tienen claros, pero otras por ahí más pequeñas que requieren la ayuda, ¿no? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Nosotros tenemos una agenda que se llama PEP Positive, pero es una agenda colaborativa con los proveedores, ¿no? Y esto que por ahí a veces decimos win-win suena muy lindo, pero es real, ¿no? Tenemos que sentarnos con los proveedores a transmitirles por qué es importante lo que hacemos, por qué ellos son importantes en nuestra cadena y qué tipo de productos queremos nosotros en el mercado, ¿no? Porque al final del día el proveedor de una bolsa, de una materia prima, de una harina, es lo que termina dentro de nuestros paquetes y también habla de nuestra compañía. Entonces es muy importante que ellos conozcan estas agendas y sabemos que a veces, no sé, año pasado fue un año de modo subsistencia, podemos decirlo, pero nosotros no dejamos nunca de tratar de hablar de esa agenda, ¿no? Y sabíamos que teníamos las IRAs, bueno, un montón de cosas que nos han pasado, todos ya las conocen, no hace falta que lo recordemos, pero dentro de esas charlas tan tácticas que teníamos que tener para poder lograr seguir adelante con el negocio, también siempre recomendamos dejar un pequeño espacio para hablar de estrategia, para hablar de largo plazo, para hablar de sostenibilidad, que es algo que no debería dejar de conversarse en ninguna reunión. Incluso, déjame añadir acá, creo que es importante también esto que decís, nosotros solos no lo podemos llevar adelante. Entonces, es fundamental impulsar esta agenda, influir positivamente en, digamos, nuestros proveedores, porque sin ellos la realidad es que esa agenda es imposible de conseguir y alcanzar. Interesante. Bueno, claramente, ¿no? Uno de los desafíos es trabajar con públicos internos de nuestras compañías diversos en todo sentido también, que tienen intereses a veces no comunes, ¿no? Hay mucha competencia entre áreas, muchos compartimientos estancos muchas veces en muchas de las compañías, dependiendo del porte obviamente y de la naturaleza de las mismas. ¿Cómo convencer a dos actores que para mí son absolutamente claves y estratégicos? Número uno, usuarios, ¿sí? Que son generalmente los dueños del contrato, suele decirse, ¿no? No siempre, pero bueno, a veces en una alta proporción sí. Y directores de finanzas, para los cuales la palabra ahorros es la palabra bendita. ¿Arranco? A ver, yo creo que, digamos, no hay que convencer, ¿no? Al menos en Unilever lo que nos pasa es que tenemos una cultura organizacional tan potente, como dije anteriormente, que tenemos, digamos, objetivos sumamente claros y eso es total compañía, es cross-funcional, o sea, independientemente si sos de compras, si sos de finanzas, si sos de recursos humanos, si sos de supply chain, la realidad es que estamos todos comprometidos en esa búsqueda. Entonces, cuando los objetivos son claros y están bien definidos y bien cascadeados a la organización, es ahí donde todos juntos vamos hacia el mismo lado, ¿sí? Bueno, muy parecido, creo que cultura es uno de los grandes, una de las grandes virtudes también en el caso de PepsiCo, entonces eso es verdad que también allana mucho el camino, porque si yo le hablo de Pep Positive a un financiero o a alguien de marketing, tiene muy claro qué es y hacia dónde va. Entonces eso también allana el camino, pero la charla con el financiero creo que esa es la más interesante, a veces la más difícil. Creo que tenemos que entender que si nosotros no empezamos a tomar como propias estas agendas, nuestros productos van a dejar de ser competitivos y las ventas van a caer. Todos cada vez tenemos consumidores mucho más selectivos que antes, que miran el paquete, que leen hacia atrás lo que tiene, que ven si el empaque es reciclado, si el cartón donde trajimos la caja es reciclado o no. Entonces yo creo que esa agenda va a ser cada vez más fuerte y puede ser una ventaja competitiva poder contar con una compañía muy alineada a lo que es la sostenibilidad.
Sabemos que a veces los costos pueden ser, pero estos son proyectos de mediano y largo plazo. Creo que ninguna solución sustentable o sostenible es rápida. Entonces hay que empezar a trabajarla y es momento de abrir esas agendas para que el día de mañana poder ya tenerlas bien avanzadas. Muy bueno, muy bueno. Bueno, uno de los desafíos también de trabajar en estos procesos, que literalmente son un proceso que tiene su progresividad justamente, es hacer de esto algo digestivo, ¿no? Que pueda digerirse, digamos, en el tiempo. Entiendo que no estamos todavía en un estadio en donde si nuestros proveedores no tienen ciertas características sostenibles o sustentables, los descartamos. Todavía no estamos en ese escenario. Si hiciéramos eso, bueno, podríamos hacerlo en algún rubro muy capsulizado, diría yo, ¿no? Pero si hiciéramos eso, restringiríamos la oferta de una manera que afectaría gravemente la competitividad de la empresa, ¿no? Claramente. Y nadie quiere tirarse un tiro en el pie. ¿Cómo es el soft landing de esto? ¿Cómo es el proceso? Empiezan a aparecer, digamos, criterios que se incorporan como preferentes dentro de la elección de proveedores y la concesión de órdenes de compra. Si nos pueden contar algo de eso, estaría bueno. Sí, como decís, es transicional, ¿no? Es como, digamos, hay exigencias que tenemos que cumplir, que es así, son mandatorias y son excluyentes a la hora de contratar un proveedor, como por ejemplo las auditorías de calidad, las auditorías de responsabilidad social. Eso para nosotros como compañía es mandatorio y sí es excluyente. Obviamente que toda esta agenda de sostenibilidad es, como decís, a mediano y largo plazo. Tenemos objetivos para adelante, entonces nosotros ya sabemos que para, no sé, 2030 o para 2050 falta un montón, pero sabemos que tenemos que garantizar el cumplimiento y llegar a tal objetivo. Entonces, digamos, de antemano ya nos vamos preparando, vamos teniendo las conversaciones con nuestros proveedores, que no son sencillos porque tal vez ellos están muy alejados de lo que es, digamos, esa materia, ¿no? Entonces es trabajar en la capacitación, en la educación de ellos y mostrarles el por qué lo estamos haciendo y cuál es el impacto que queremos conseguir como compañía, y no solo como compañía, sino cómo logramos entre todos, generando ese efecto virtuoso que dijimos al principio, en generar un verdadero impacto positivo. Si no arrancamos ahora y con tiempo, esas agendas no se logran, digamos, del día para mañana. Martín, sobre este tema. Sí, solo complementar. Quizás, obviamente es una agenda, en lo personal la considero muy interesante. Me parece qué condiciones y qué planeta le vamos a dejar a las futuras generaciones. Entonces me parece una agenda linda para trabajar. Obviamente no la podemos trabajar con todos los proveedores. Tenemos que priorizar. Tenemos que trabajar principalmente con los proveedores más estratégicos, los que tienen más impacto en nuestras operaciones. Y es verdad que algunos, desde hablas de huella de carbono, se te quedan mirando. Otros traen un programa muy interesante, inclusive mejores que los nuestros. Entonces, creo que en el mundo de proveedores se encuentra de todo un poco, pero sí es bien importante ponerlo como agenda y ponerlo, y es una recomendación ya nuestra, colocarlo dentro de los procesos de licitación, ¿no? Porque antes, condición de pago, bueno, precio, ajuste, polinómica, lo básico, pero hoy también, ¿cuánto vas a reducir tu huella de carbono en los próximos 5 años? Porque es parte de mi agenda. Y si querés trabajar para nosotros, si querés ser parte de nuestros productos, tenemos que acompañar esa agenda. Y muchas veces va a ser, tengo la voluntad, pero no sé hacerlo. Y eso pasa mucho. Entonces, ahí también vuelvo a lo que es el modelo colaborativo, ¿no? Poder tratar de enseñar, poder tratar de ayudar. Y en muchos casos aprendemos muchísimo de nuestros proveedores. Nosotros somos expertos en alimentos, pero no en reducción de consumo de agua. Entonces, hay proveedores que saben muchísimo, que vienen a nuestras plantas y nos ayudan en cómo ser una planta de consumo cero, que es nuestro gran objetivo. Entonces creo que ese ecosistema hay que
trabajarlo día a día, reunión a reunión, licitación a licitación, para que eso sea un tema ya cada vez más relevante. Sí, no, complementar también acá a Martín, porque es cierto, generalmente se arranca o se inicia con nuestros partners estratégicos. A ver, y ese es como tal vez el inicio. Y tal vez una empresa como PepsiCo, como Unilever, tampoco tenemos conocimiento de cómo hacerlo, pero simplemente, bueno, obviamente es capacitarse, esa es, digamos, la cuestión o el pilar principal, pero también al mismo tiempo es experimentar y experimentar juntos. Y si nos equivocamos, volvemos a arrancar. Y es así. Es una transición, como bien decías, y bueno, hay que recorrerlo el camino. Muy bueno, muy bueno. Creo que en el panel anterior también esto surgió, la idea de encarar vinculaciones desde otros conceptos, ¿no? Estar preparados para tener diálogos no tradicionales, salirnos un poco de la idea transaccional y comenzar a hablar de otras cosas. Por ejemplo, nosotros en una experiencia que hemos tenido con una terminal automotriz, tratamos la temática en una reunión de diálogo, los llamamos reunión de diálogo no comercial. O sea, todo aquello que esté dado entre cliente y proveedor, que no forme parte del diálogo tradicional del toma y daca de la negociación de productos y servicios, vamos a decir así. Y un joven levantó la mano y dijo, yo quiero plantear un tema que me preocupa. Yo soy tercera generación, trabajo en una autopartista. Y es el tema de cómo impacta en mi productividad y por ende en las entregas just in time a la terminal el tema de las adicciones en el mundo laboral. Yo no sé cómo manejarlo, dijo. Mi abuelo lo resolvía muy fácil, él fue el fundador. Él hacía apercibimiento, legajo, despido. Hoy yo no puedo hacer eso ni parecido porque se me quedan con la empresa, ¿sí? Entonces tengo que dialogar desde otro lugar, con otras herramientas, y la verdad que yo no sé qué hacer. Fue interesante porque otros que no se animaban a plantear el tema también dijeron, a nosotros también nos está pasando. Tristemente, ¿no? Porque son fenómenos sociales que, bueno, tenemos que empezar a hablar también de temas no tradicionales a la hora de hablar de productividad, de cómo estas cosas blandas, entre comillas, ¿no? Que hasta no sé, muchos años atrás eran consideradas como temas de la intimidad de las personas. Bueno, si la persona tiene adicciones, claro, pero eso muchas veces se traslada al mundo del trabajo. Y si los productos empiezan a llegar tarde, hay penalizaciones, hay más fallas, hay productos defectuosos, bueno, se empiezan a dar un montón de fenómenos que terminan generando sobrecostos. ¿Qué se puede hacer? Obviamente, la pregunta uno diría, bueno, tal vez se puede empezar a trabajar en esas temáticas con proveedores, con conjuntos de proveedores que tengan esas temáticas que necesiten apoyatura, que por ahí en forma individual les cueste bastante encarar el tema, no conozcan con quién contactar, ¿no? Y en la cantidad tal vez de proveedores se absorbe el costo y se soluciona un tema nada más y nada menos de productividad. Así que yo creo que eso es bien interesante poder verlo. Bueno, Martín, ahí tenés el control, si querés, y contarnos un poquito. ¿Puedo parar? Sí, adelante. También lo de joven profesional también quedó atrás. ¿Para dónde apunto? Ahí. Me pongo acá, así no le doy la espalda a nadie. Bueno, ¿alguno escuchó hablar alguna vez de PEP Positive? Por ahí había algún proveedor nuestro, le pido que no. Bueno, muy rápido, ¿qué es PEP Positive? Es nuestro programa de sostenibilidad que tenemos, básicamente en 3 ejes: agricultura positiva, cadena de valor positivo y opciones positivas. Un poco lo que hablamos recién, ¿no? ¿Por qué nos eligen nuestros consumidores? ¿Cómo podemos desde compras apoyar nuestra agenda? Es uno de los puntos que yo me planteé en algún momento. ¿Cuáles son los impedimentos, como mencionaban recién? Tiempo, costo, bueno, y qué tan sostenible podemos ser. ¿Sí? Entonces, dentro de estas 2 agendas, que es la que maneja nuestro equipo, la que apoya a nuestro equipo desde lo que es la cadena de valor, dijimos, ¿qué podemos hacer? Bueno, apalancarnos del conocimiento de nuestros proveedores, un poco lo veníamos conversando recién.
ellos son los que tienen el expertise. Cuando yo me siento con un proveedor de empaque, él es el que sabe de empaque, no yo. ¿Sí? Él me va a decir cuál es el mejor empaque para mi producto. Él me va a decir cómo logro una caja 100% reciclada. Modelo colaborativo, y acá como decimos, ¿no? En estas agendas hay mucho de colaboración, tenemos que trabajar juntos porque en muchos de los casos es terreno inexplorado, entonces tenemos que ir juntos aprendiendo, equivocándonos, como decimos, y poder lograr un resultado juntos. En muchos de los casos nosotros tomamos muchas experiencias de nuestros proveedores y viceversa. Y desarrollo de proveedores. Y esto creo que también es clave, ¿no? Porque como decimos, en muchos casos son conversaciones nuevas que estamos teniendo con nuestros proveedores y tenemos que desarrollarlos. Por ahí tenemos un proveedor, voy a decir empaque porque estamos hablando de empaque, que es excelente haciendo cajas, pero tiene esta oportunidad en cuanto a términos de sostenibilidad, en cuanto a porcentaje de reciclabilidad que tiene sus materiales y demás. Y estas son agendas que llevan tiempo, entonces el desarrollo de proveedores es algo bien importante porque el día de mañana, si nosotros desarrollamos todos juntos, como compañías, un ecosistema de proveedores sustentables, vamos a poder hacer selecciones también sustentables. Yo voy a poder abrir un bid y cuando yo le hable en uno de mis puntos de planes de reducción de carbono, va a haber 5 proveedores que me van a poder contestar eso, ¿sí? Entonces, esas opciones las vamos a habilitar nosotros mediante el desarrollo de proveedores. Y contarles muy rápido 2 proyectitos que tenemos. Uno se llama Biobolsas Conosur. Este lo fuimos a presentar a México, esto lo hizo nuestro equipo. Realmente un muy lindo proyecto. Por si alguno no sabe, un plástico convencional tarda 400 años en degradarse, por ahí no es noticia. ¿Cuál era nuestro desafío, nuestra oportunidad? Bueno, nuestras operaciones de Conosur, nuestras plantas, y esto no estoy contando los films, ¿no? Gastan 5 millones de bolsas por año, diversos usos, de planta, empaques y demás. ¿Qué podemos hacer con esto? ¿Cómo sacamos este plástico? Bueno, desde compras, ¿qué podemos hacer? Y acá un poco son las elecciones que tomamos como equipo. ¿Qué tipo de equipo de compras queremos ser? El que pone el orden de compra transaccional, llegó, pagó, aseguré que le paguen la factura y gracias, hasta ahí llegó mi trabajo. O queremos ser, como nosotros decimos, la ventaja competitiva del negocio. Y eso es lo que a nosotros nos gusta hacer, la ventaja competitiva del negocio. El negocio sepa quiénes compra, se entienda el valor que puede traer compras al negocio. Entonces, para este caso, ¿qué hicimos? Bueno, un análisis de mercado básico, market research, alineación de estrategia con proveedores, hablamos de modelo colaborativo, le explicamos a los proveedores qué necesitábamos hacer, y ahora voy a ir un poquitito más a detalle con eso, y selección en base al proveedor y disposición a invertir en desarrollo, que esa es la parte más difícil. No todos los proveedores quieren invertir en sustentabilidad. Pero bueno, logrando relaciones de largo plazo, contratos de largo plazo en algunos casos, podemos lograr que los proveedores comiencen a invertir en nuestras agendas. ¿Qué se logró? Bueno, encontramos un proveedor con el cual definimos los objetivos, alineamos la estrategia, mucho desarrollo, mucho de plantas, hay algunas fotitos. Eso es una resina, lo que se ve ahí abajo es una resina en base a almidón de maíz que se utiliza para hacer las bolsas que están viendo ahí abajo. Ahí hay algunas pruebas en planta que estuvimos haciendo. Se desarrolló una resina que tarda entre 3 y 20 meses. Recuerdan que dijimos 400 años, son 399 años menos para poder degradarse. Esto es una resina en base a almidón de maíz. Know-how de un proveedor, no nuestro, claro. ¿Pero qué le pusimos como desafío? Almidón de maíz. Pero, ¿sabes qué? ¿Yo qué vendo? Papas. ¿Cuál es mi subproducto? Almidón de papa. Quiero que me ayudes a hacer una bolsa en base al almidón de mi papa. Bueno, y en eso está, ¿no? Ya lo hemos logrado. Esa bolsa ahí que se ve marroncita es una bolsa hecha con almidón de papa. Entonces, nosotros a través de un subproducto podemos lograr una economía circular y poder sacar plástico de nuestras operaciones. ¿Cuáles fueron los resultados de este proyecto que todavía sigue? Y nuestro sueño es que en algún momento nuestros empaques sean 100% reciclados. Es un desafío muy grande en la región que todavía no hemos logrado. Entonces, incorporar opciones sustentables, implementación de economía circular, básicamente que nuestra planta no consuma recursos, reducción de un 65% de bolsas vírgenes para 2025, eso es lo que tenemos como objetivo, y de hecho estamos cerrando la licitación con un 25% de ahorro. Cerró perfecto. No todos los proyectos cierran bien, en algunos casos nos hemos frustrado, hemos llorado con el proveedor, hemos vuelto, hemos ido, no nos daban los costos, no nos daban los materiales, se rompían las bolsas, nos pasó de todo en el medio. Este camino no duró 1 año y medio, casi 2 ya. Pero bueno, hoy estamos con un proveedor que ya puede abastecer
una bolsa de una base no fósil. ¿Sí? Bien. Y este es otro proyecto rápido que quería contarles. Solaris tiene un lindo nombre, por el girasol. Esto es por el aceite de girasol que utilizamos nosotros. ¿Alguno vio alguna vez esta publicidad, podríamos decir? Bueno, nuestras papas son papa, aceite y sal, básicamente tres componentes. Nuestro equipo de agronegocios se ocupa de que todas las papas sean con agricultura regenerativa, 100% sustentable. Dijimos, ¿cuál es el segundo ingrediente, nuestro mayor volumen? El aceite. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, vamos a hacer que nuestro aceite también sea 100% sustentable. Y el año pasado, a fines del año pasado, logramos certificar nuestro girasol como 100% sustentable para toda la región. Y Conosur es el pionero en eso en Latinoamérica. Entonces, también tenemos un campo muy desarrollado y tenemos la posibilidad de explotar ese conocimiento. ¿Sí? ¿Cómo logramos eso? Selección de proveedores, trabajar mucho con ellos y el jumping to the chain. Básicamente meternos dentro de la cadena del proveedor para poder entender cómo producen los materiales que nos venden. ¿Sí? Y acá voy muy rápido. Esto es lo que es digamos, la cadena del aceite, básicamente. Desarrollo de un híbrido, eso va al campo, el crushing, que es donde se huele, se hace el refinamiento y eso va a la industria alimenticia. En el contexto inicial, ¿dónde estaba PepsiCo? Bueno, compraba el aceite, básicamente. Ponía la orden de compra, me llevaba el camión y hasta ahí llegábamos. ¿Qué quisimos hacer nosotros? Meternos dentro de la cadena, entender de dónde viene ese aceite, cómo logramos que ese aceite sea sustentable. Entonces, el año pasado, lo que hicimos fue trabajar con nuestros proveedores de aceite, pusimos proveedor aceitero para no poner ningún nombre, pero llegamos hasta el campo del proveedor. Y a través de nuestro equipo de agronegocios lo linkeamos con los farmers, con los productores, y logramos ayudarlos con buenas prácticas, ¿no? Y poder lograr, con los años, lograr certificaciones de sustentabilidad, ¿no? Son más de 40 ítems para poder lograr certificación de agricultura regenerativa, y lo hemos logrado con nuestros principales proveedores de aceites de Conosur. Este es el caso de Argentina. En el caso de Chile, lo que hemos hecho, y nuestro equipo es Conosur, lo que hemos hecho es irnos un poco más hacia atrás, irnos al desarrollo del híbrido, poder trabajar a través de un proveedor de venta de granos y poder certificar ese proveedor y que ese proveedor le pueda vender a nuestros proveedores de crushing. ¿Sí? Con eso también logramos aceite sustentable y poder integrar toda la cadena para poder asegurar que el aceite que recibimos y con el cual producimos es 100% sostenible. Son dos pequeños ejemplos que queríamos comentarles. Acá le puse una frase, el cambio está en nosotros, por ahí suena trillado, pero sí es cierto, ¿sí? Acá tenemos los responsables de seleccionar proveedores. Nuestro día a día es elegir un proveedor por qué sí y por qué no. Entonces, si nosotros le damos foco a esta agenda, créanme que esta agenda va a avanzar y va a potenciar al mercado a superarse en términos de sostenibilidad. Muchas gracias, Martín. Muy bueno, muy interesante. Muy interesante. Muy bueno, muy bueno. Ahora vamos con Belén a que cuente un poco ella la experiencia de Unilever. Hay como una idea de que si el proyecto es pequeño, no tiene tanto valor, ¿no? Pero hay que cambiar eso porque son las pequeñas contribuciones de metro cuadrado las que muchas veces cambian ciertas realidades. Obviamente también necesitamos muchas veces cambios estructurales. Esto claramente es así. Pero no hay que despreciar pequeños proyectos. Digo, hoy acá también nosotros estamos presentando proyectos de dos grandes compañías, en muchos sentidos. Nosotros nos tocó trabajar, en Valor trabajamos tanto puertas adentro con grandes empresas, pero también trabajamos del otro lado del mostrador con proveedores, distribuidores en terreno. Con más de 3.000 hemos trabajado en 16 años, así que tenemos una buena muestra. Y les puedo asegurar que hay proyectos que se pueden desarrollar en pequeñas y medianas empresas también. Y mucho de eso tiene que ver el acompañamiento que hay en este camino que se quiere recorrer juntos. La lógica, por así decir, es pasar de decir te exijo cada vez más y te controlo, hasta ahí pasaba como la relación tradicional, te exijo cada vez más y te controlo, que cumplas, cumplimiento, a pasar a te exijo cada vez más, te controlo y te ayudo a que seas mejor. ¿Sí? Te acompaño para que seas mejor. No te voy a poder solucionar todos los problemas que tengas porque sos un tercero, no dejás de ser
sos un socio estratégico, pero sos un tercero. Pero en lo que esté a mi alcance voy a invertir en vos para que este camino lo recorramos juntos y el ecosistema en el cual estamos sea cada vez más virtuoso. Y cuando hablo de ecosistema es una linda ilustración porque me parece que tiene dentro la idea de la interdependencia, ¿sí? La interdependencia. Hay sectores enteros en donde proveedores, por pequeños que sean, son absolutamente claves dentro del esquema. Y entonces también ahí hay que pensar, digamos, cómo queremos recorrer este camino en el paso del tiempo. ¿Belén? Bueno, gracias, Fernando. Bueno, muy bien. En Unilever llevamos a cabo, digamos, un proyecto de agricultura regenerativa. Un poco, ¿qué fue lo que nos impulsó a meternos en esta agenda? Era que con la sustentabilidad no alcanzaba. No sé si saben, pero la agricultura y los usos de la tierra componen prácticamente el 23% de emisión de efecto de gases de invernadero. Con lo cual, y el 95% de los alimentos que consumimos vienen de origen de los suelos. Entonces, muchos años más adelante vamos a encontrarnos en donde el suelo se va a encontrar degradado, básicamente. Entonces, la sustentabilidad no alcanza, queríamos ir un pasito más, como bien dijo Martín también, y experimentamos en el proyecto de agricultura regenerativa. Nosotros tenemos una fábrica en Mendoza que es donde deshidratamos vegetales frescos y luego esos vegetales deshidratados los utilizamos como materia prima para nuestras sopas, nuestros caldos. Y como bien dijo Martín también, decidimos meternos en la cadena, ¿no? Para atrás. Y bueno, tenemos 7 agricultores que son con los que nosotros tenemos relación comercial, que son los que nos abastecen todos los vegetales frescos que luego se deshidratan en nuestra fábrica para luego ir a nuestras formulaciones y a nuestros productos. Es un proyecto que lo hicimos, digamos, en conjunto con los 7 agricultores que están en las provincias de Mendoza y de San Juan y firmamos un acuerdo importante con el INTA, donde nos dio soporte fundamental, soporte técnico, soporte de capacitaciones, donde juntamos a todos los agricultores y les explicamos qué era la agricultura regenerativa y cómo podíamos hacer para en conjuntos enfrentar esta agenda. La realidad es que al principio, digamos, los agricultores, que son pequeños, nos decían, pero ¿y cómo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y por ahí nos va a salir mucha plata. ¿Y qué pasa si alguna buena práctica no es tan buena y termina siendo perjudicial y impacto a toda la cosecha? Bueno, la realidad es que en conjunto fuimos embarcándonos en el proyecto y impulsándolos en forma conjunta a diseñar cuál era el mejor programa para que ellos puedan llevar a cabo en sus tierras. Como digo, el INTA fue y es un partner estratégico muy importante que nos acompaña en la construcción del proyecto y en llevar a cabo todas las prácticas de agricultura regenerativa. Hoy, digamos, si bien la agricultura regenerativa, el impacto que se va a ver va a ser de mediano y largo plazo, hoy ya podemos ver algunas cuestiones que van contribuyendo valor. Entonces, por un lado, tenemos a los 7 agricultores 100% comprometidos para trabajar en el proyecto. 100% de los vegetales son de origen nacional, fomentando también el trabajo en la industria argentina. Y por el otro lado también implementamos buenas prácticas, digamos, que nos permitan eficientizar lo que es el consumo del agua, cómo podemos hacer para devolverle a la naturaleza un poco lo que le hemos quitado, contribuir con la biodiversidad. Y bueno, en ese sentido, digamos, es un camino que estamos recorriendo con todos los agricultores. Hoy empiezan a ver, digamos, algunos frutos
y tal vez al principio sí requiera una inversión, pero digamos, estamos convencidos que los resultados van a venir y que los propios productores van a poder ver, digamos, digamos, los beneficios de todas esas buenas prácticas. Buenas prácticas hablo de siembra directa o tal vez la construcción de hoteles de insectos, digamos, el goteo, o sea, el riego por goteo. En Mendoza y en San Juan hay escasez de agua, entonces, ¿cómo la cuidamos y cómo hacemos para que los productores tengan un uso eficiente del agua para también que sus cultivos sean de mayor productividad? Entonces, bueno, estamos en ese camino, recorriéndolo. Es un proyecto que arrancamos hace el año pasado o el anterior, a fines del anterior, y hoy, digamos, vemos a todos los agricultores sumamente comprometidos, son pequeños, pero muy incentivados para seguir trabajando y seguir agregando el granito de arena. Qué bueno, bueno, muy interesante conocer las experiencias y los proyectos. Sí, empieza a darse un cambio cultural, ¿no? Y está en marcha. Hablábamos con alguna compañía también del exterior que están haciendo un gran esfuerzo a la hora de categorizar proveedores, transformar ese programa de calificación en un programa de aprendizaje conjunto. Obviamente no lo están haciendo con todos los proveedores. Y básicamente lo que hacen es dar una devolución a los proveedores, no solo a los que ganan, digamos, las compulsas, las convocatorias, sino también a los que no ganan. Les dan una pequeña hoja de ruta de por dónde pasó la debilidad en esa propuesta, con la intención de que en futuras convocatorias mejoren en ese ámbito. Obviamente siempre el Legales tiene que estar presente ahí con una nota al pie diciendo de que hagan lo que les estamos pidiendo. No quiere decir que la próxima te vamos a elegir, ¿no? Porque esto claramente es así. Sigue habiendo libertad de elección, pero digo, es una manera de enriquecer el proceso y no simplemente que el proveedor se entere que perdió porque en el rum del mercado se enteró que ganó un competidor, ¿sí? Así que eso me parece que es interesante, forma parte de este cambio de mindset que se está dando. Vos querías, por favor. En realidad son dos preguntas. Sergio Ronque es mi nombre. La primera es, el Departamento de Sostenibilidad o de Sustentabilidad, ¿de qué área depende? Porque salpica a todas las áreas, es decir, no sé si depende de la gerencia general, si depende de compras, si depende de supply chain. ¿Y por qué hago esta pregunta? Porque entiendo yo de que en los objetivos de cada área, ¿sí?, por lo general son objetivos son objetivos que tienen que ver con sus propias áreas. Entonces, a veces, como decía Fernando, dejan lo importante en pos de lo urgente, y entonces todos los objetivos que tienen que ver con sustentabilidad tal vez no los colocan, salvo que estén en sus objetivos, ¿se entiende? Entonces, ¿de quién depende el área de sostenibilidad? La segunda pregunta es, en el caso de que ustedes tienen comparativa de precios o del área de compras entre dos proveedores, uno que trabaja con ustedes o que ya tiene un tema de sostenibilidad y que eso genera un costo en el proveedor, ¿cómo dirimen contra otros proveedores que no lo tienen? Gracias. Mira, la realidad es que, arranco por ahí, por la segunda, como dijimos al inicio, a ver, hoy tenemos una agenda y un compromiso muy grande para ir detrás de esa agenda de sustentabilidad. Entonces, posiblemente hoy te encuentres con proveedores que lo pueden hacer y proveedores que no lo pueden hacer. Obviamente que es transicionar ese camino, o sea, nosotros no podemos como, digamos, obligar, digamos, no es esa la palabra tal vez, pero digamos, no podemos pretender, digamos, que todos los proveedores lo cumplan hoy en día.
Por eso creo que es importante lo que tal vez Martín también mencionaba, ¿no? Yo tengo que arrancar desde ahora para lograr objetivos hablando de 15 a 20 años, tal vez. Obviamente que van a ser objetivos, digamos, progresivos, donde tal vez en un par de años va a ser un objetivo más chico, más concreto, y donde vos vas tal vez a ese objetivo más corto y más concreto lo vas a exigirle por ahí a toda la población de tus proveedores que lo adquieran, pero por ahí un objetivo que está seteado más para 20, 30 años, posiblemente sea, digamos, esta selección de proveedores que son los más estratégicos, los partners estratégicos, sobre ellos tal vez vas a generar como un impulso más fuerte y vas a exigirles que corran con un poco más de agilidad. Y después, ¿a quién depende el área de sustentabilidad? La realidad que me quedé pensando y no sé. O sea, lo único que sé es que es un área tan grande y tan potente a nivel global que ya, o sea, que es transversal y toca todas las áreas. Entonces, uno, digamos, pierde el conocimiento de a quién termina reportando, porque la realidad es que termina siendo un área tan grande dentro de la compañía, porque tiene una agenda tan relevante y que toca a todas las áreas, y toda la compañía, como dije tal vez en un inicio, toda la compañía ya está seteada en que todas las áreas tenemos que salir a buscar ese objetivo como compañía, independientemente que tal vez la agenda la está proponiendo el área de sustentabilidad. Nosotros tenemos una enorme responsabilidad como compradores de cumplir también con esa agenda, y así, digamos, es masivo, digamos, en la organización. Dale, ¿a quién reporta? A ver, recientemente hubo cambios, sí, hoy reporta al área de Government Affairs, relaciones gubernamentales básicamente. Anteriormente estaba más empujado por el área de plantas, el área de SAS, pero como mencionaba Belén, ¿no? es cultural. Entonces, al ser cultural, trasciende las áreas y todos en nuestros objetivos, en nuestras evaluaciones de desempeño también, claro, tenemos objetivos de sustentabilidad, ¿sí? Entonces, por ahí no es tan importante de quién depende, creo que eso va a ayudar a sacarlo un poco de la parte de operaciones y llevarlo mucho más transversal, porque recordemos que es sostenibilidad, no solo sustentabilidad, también tiene que ver con el compromiso con la sociedad y otros factores. Y con respecto a los precios y lo que mencionabas, ¿no? Y las comparativas de precios, sí sucede, claro, es algo que sucede. Por eso hablábamos de desarrollar proveedores, ¿no? Y mientras más opciones tengamos y mientras más elevemos la vara, como mencionaba recién, pidiéndole más a los proveedores, tengamos más ofertas que puedan competir de manera igual. Hoy todavía quizás es un poco más acotado, toca elegir un poco. Hemos tenido conversaciones con los equipos de finanzas. Hay que invertir en esto y tenemos planes hacia adelante en los cuales vamos a tener que invertir para poder lograr resultados, pero creo que el final, bueno, nunca va a terminar este juego, pero creo que el final y lo que buscamos todos es poder tener un portfolio de proveedores que puedan darnos alternativas sustentables para poder elegir sin un impacto ni poder trasladarle los costos al consumidor. Bueno, agradecerles a Martín, a Belén por esta oportunidad. Bueno, siempre me acuerdo en esta oportunidad y ya cerramos porque nos vamos creo que hay un break, me parece, ¿no? ¿Sí? ¿No? Bueno, después nos dirás. Siempre me acuerdo cuando cerramos estos paneles de Galeano, ¿no? Cuando hablaba de las utopías, que él decía que la utopía sirve para seguir caminando, ¿no? Uno mira al horizonte, camina 2 pasos, cada vez está más lejos, y uno dice, bueno, ¿para qué sirve la utopía? Para seguir caminando. Y bueno, nuestro oficio tiene mucho de pasión y esa pasión está muy asociada con utopías, con cosas que queremos lograr en futuras generaciones. ¿Sí? Somos soñadores, la verdad es esa. Pero bueno, hay una forma de hacerlo y creo que hemos hoy sobrevolado algunas pistas que nos ayudan a saber cómo hacerlo. Agradecerle nuevamente y quiero hacer un agradecimiento, a Débora, que ayudó mucho en la organización de todo este panel. No me quiero olvidar. Gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias.